Esta es la historia del señor Eulasi. El señor Eulasi era un coleccionista. Coleccionaba todo tipo de objetos antiguos, como por ejemplo, esto de aquí, que era una mini pimer pequeñita para batir los huevos en la antigüedad. También coleccionaba relojes antiguos. También coleccionaba, bueno, por ejemplo, un molinillo de café antiguo, también por aquí. A ver. Ay, señor Eulasi, que se cae todo. Bueno, aquí está. Un molinillo de café antiguo. En fin, coleccionaba un montón de cosas. Pero lo más interesante de todo, ¿sabéis qué es? Que el señor Eulasi coleccionaba cosas curiosas. Como por ejemplo, nubes. Coleccionaba nubes para esos días en los cuales el cielo está tan azul que uno mira y no se puede imaginar nada. Coleccionaba nubes porque entonces con las nubes podía construir formas. Por ejemplo, de un pájaro que volase. Pero no solo coleccionaba nubes. No. Además de nubes, el señor Eulasi coleccionaba risas. Risas para cuando uno estaba muy triste y tenía ganas de reírse a carcajadas. Y no solo eso, el señor Eulasi coleccionaba secretos del mar. Secretos del mar en donde estaban escondidos los mensajes de las sirenas. Y también el señor Eulasi coleccionaba burbujas, porque es muy bonito hacerse un baño de burbujas. Y también el señor Eulasi coleccionaba arcoíris para esos días grises en los cuales nunca vemos los colores. Y también el señor Eulasi coleccionaba abrazos de papá y mamá para esos momentos que tenemos y que los necesitamos tanto y que son tan suavecitos. Y por supuesto, cuentos de la abuela y del abuelo, para esos días que tenemos tantas ganas de escuchar un cuento y a veces ellos están lejos y no nos los pueden contar. En fin, era un coleccionista, ya veis, que tenía de todo. Pero lo más interesante que tenía era, ahí arriba, una puertecita pequeña de color azul que el señor Eulasi abría y cogía emociones. Tenía todo tipo de emociones. Tenía, por ejemplo, la valentía. La valentía para cuando uno tenía unas pesadillas tremendas y le daba tanto miedo. El señor Eulasi cogía el potecito, tú te lo tomabas, y ya estabas valiente para enfrentarte a esas pesadillas y decirles ¡fuera! ¡Iros de aquí! O también tenía alegría. Alegría para esos días que uno está enfadado, porque nada sale como uno quiere que salga. Y entonces el señor Eulasi daba un poquito de alegría y todo el mundo se ponía contento sabiendo que todo seguramente en algún momento llegaría. También tenía paciencia, sí, paciencia para esos días que uno está con el coche parado así, en medio de una caravana y no se mueve nada. Y puede pasar 1 minuto, 1 hora, 2 horas que nada pasa. También tenía esperanza y bueno, un montón de emociones más. Y estaba ya trabajando con sus emociones, mezclando una, mezclando la otra, cuando de repente en la tienda entró Abril. Abril era una niña, una joven de pelo largo, que usaba un sombrerito muy peculiar y le encantaba, pero es que le encantaba ir con una sombrilla de estas para el sol, para que el sol no le toque la cara. Era un poquito tímida y comenzó a mirar todas aquellas cosas que el señor Eulasi tenía por allí. Miró por aquí el molinillo de café, miró por aquí
esto que era algo un poco curioso y que nunca había visto, hasta que dejó todo allí, se acercó al señor Eulasi y le dijo: vengo en busca del amor. ¿El amor?, dijo el señor Eulasi. El amor, el amor está para aquí, está para allá, el amor. Y empezó el señor Eulasi a buscar el amor por todos los sitios. Pero claro, se dio cuenta de que nunca había podido encontrar cómo hacer el amor. Así es que se puso sus gafas, se colocó su sombrero y le dijo a Abril: tranquila, seguramente mañana a las 5 de la tarde tengo preparado el amor. ¡Ay! Abril se puso muy contenta. Se fue cantando, la, 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 muy alegre y muy feliz. Y el señor Eulasi se quedó en su tienda. Cogió rápidamente el pote de las mezclas y decidió construir el amor. Puso un poquito de arcoíris, un poquito de risas, un poquito de burbujas, y mezcló y nada, el amor no estaba. Puso un poquito de agua de mar y los secretos del mar, puso un poquito de cuentos de la abuela y del abuelo, puso un poquito de abrazos de papá y mamá y mezcló y nada. Pasaron 2 horas y el señor Eulasi seguía mezclando y mezclando y mezclando. Pasaron 5 horas y el señor Eulasi seguía mezclando y mezclando y pasó todo el día, toda la noche. Y llegó la mañana y las 5 de la tarde. A la tienda llegó Abril. Hola, señor Eulasi, vengo a buscar el amor. Ay, el señor Eulasi se puso serísimo y dijo: ay, ¿sabe lo que pasa? Fue complicado y no, está fermentando, el amor está fermentando y seguramente si viene mañana de nuevo, seguramente mañana por la mañana el amor estará listo y listísimo para usted. Es que claro, el señor Eulasi, ¿sabéis lo que pasaba? Tenía muchas ganas de seguir viendo a Abril. No quería que dejara de venir a la tienda. Así que Abril se fue otra vez, tranquila, cantando. La, 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 la. Y el señor Eulasi se quedó allá, con su pote, con su cuchara, diciendo cómo hacer y pensando cómo hacer para conseguir el amor. Entonces se puso burbujas, puso cuentos de la abuela, puso nubes, eso era lo que faltaba, no había puesto nubes. Puso también, ¿qué podía poner? ¡Ay, ya! Un poquito de agüita de mar, un poquito de risas, un poquito de arcoíris, un poquito de abrazos de papá y mamá, y mezcló. Pero nada, seguía sin salir nada. ¿Qué podía hacer el señor Eulasi? Entonces se le ocurrió una idea. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner todo lo que tengo en esta tienda, todo lo que tengo en mi tienda, a ver si así sale. Puso las nubes, puso las risas, puso la esperanza, puso la valentía, puso el enfado, puso las lágrimas, puso la alegría, puso la paciencia, puso la vergüenza, puso el miedo y puso, y esto se llenaba y se llenaba y pasaron las horas y más horas y vino la noche y salió la luna y empezó a salir el sol y esto hizo así. Y todo explotó y del cielo comenzó a caer un gran humo de colores, de todos los colores del arco iris, que se puso sobre Eulasi y lo tapó y empezó a toser. Eulasi, es que... Y todo se cubrió de miles de colores. En ese momento era la hora de que Abril venía caminando por allá, por la vereda de enfrente, con su paraguas y con su sombrerito. Cuando vio la tienda de Eulasi toda llenísima
de colores, pero de humo, un humo raro, como curioso, se preocupó y dijo, oh no, ¿y el amor? ¿Y el señor Eulasi? Y corrió muy fuerte, hasta que, ¡cluc!, se encontró con el señor Eulasi, que salía por allí, tosía, y entonces el señor Eulasi la vio, y Abril lo vio, y se miraron, y Abril se dio cuenta de una cosa, que ya no venía a buscar el amor, porque lo estaba sintiendo. ¿Y sabéis lo que pasó? Algo más curioso todavía. Pasó que en ese momento, ese humo de colores cubrió todo el pueblo y caminó por todo el pueblo. Pero no solo eso, sino que empezaron a pasar cosas raras. La gente se empezó a abrazar. Por ejemplo, la floristera, que siempre tenía sus flores puestitas ahí y que siempre estaba muy contenta con sus flores y que estaba muy enfadada con un vecino que tenía un perro que siempre venía a hacer pipi en las flores de ella. Cuando vino el vecino con su perro y el perro hizo pipi, ¿sabéis lo que hizo con el perro? Lo cogió en los brazos, le dio un besito y se lo llevó de paseo. Eran cosas terriblemente curiosas. Siguieron caminando y se encontraban con gente que se abrazaba, gente que se ayudaba. El policía paraba todo el tráfico y decía, tranquilos, la caravana no pasa nada, bajar, caminar y respirar este aire bellísimo. Y la gente bajaba y se abrazaba. Y el humo siguió por el pueblo, llegó a la ciudad, cruzó la frontera, cruzó los países. Y nunca se conoció historia en la cual todo el mundo se abrazara y se quisiera y se amara como aquel día en que Eulasi y Abril se dieron la mano y se fueron juntos a comer perdices. I conta acabat.